Secundaria segundo grado. Lengua materna. Español. Entre líneas de campaña. Analizar, comparar y valorar la información generada por diferentes medios de comunicación masiva. ¿Cómo están, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Como saben, hemos preparado estos programas para que desde su casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y las áreas del segundo grado. Esta programación les servirá en su crecimiento personal y educativo. Les dará herramientas para regresar a la escuela. Esta vez revisaremos un tema de interés para todas y todos, entre líneas de campaña. El análisis del contenido de las campañas oficiales, a las cuales se les llama también sociales. Estas, en general, son realizadas con fines no lucrativos, es decir, no buscan obtener un beneficio personal y buscan informar sobre el cuidado a la salud, al medio ambiente, los derechos y otras. Seguramente han escuchado o visto campañas en la radio, en diarios, carteles, internet, entre otros, con las que se alerta a la población acerca de temas importantes. Para conocer más de los tipos de campañas y su importancia, veamos el video La función social de las campañas oficiales. ¿Listos? ¿Se han fijado en la cantidad de publicidad que hay en la calle y en los espacios públicos? Algunos anuncios publicitarios intentan convencernos de las ventajas de un producto o servicio para que lo compremos. Pero, ¿qué me dicen de este cartel? ¿Este también es publicidad? ¿Qué producto nos vende? Voy a investigar un poco sobre esto. La publicidad tiene como objetivo informar sobre la existencia, la calidad y los beneficios de determinados productos o servicios para que los consideremos cuando vamos a comprar o a contratar alguno. Los publicistas y mercadólogos se encargan de producir esa publicidad en distintos formatos, por ejemplo, impresa, electrónica y digitales, así como para distintos medios de difusión, como radio, televisión y redes sociales. A la emisión estratégica de publicidad que estimula el consumo durante un tiempo determinado se le conoce como campaña publicitaria de carácter comercial. Hay también otro tipo de campañas publicitarias, que incluye a las que tratan de atraer la atención sobre un problema, y a las que informan e invitan a la población a participar en acciones que ayuden a su solución o prevención. Este tipo de campaña se conoce como campaña publicitaria de carácter social. Las campañas sociales utilizan también distintos medios y formatos para informar y persuadir a la población. Funcionan como generadoras de movimientos para modificar determinadas ideas, actitudes o conductas enraizadas en beneficio de la sociedad. Son campañas sin fines de lucro. Interesante. Mira, me encanta que hagan este tipo de campañas porque nos invitan a realizar un cambio para prevenir enfermedades. Yo creo que es muy necesaria porque hay muchas personas con obesidad y diabetes. Y si investigamos más sobre este tipo de campañas para realizarlo en la escuela o en la colonia. ¡Va! Hay 3 sectores que promueven campañas sociales. 1. El sector público. Es decir, la administración pública y sus organismos vinculados. 2. El sector privado mercantil. Es decir, todas las empresas con fines lucrativos, pero que asumen su responsabilidad social. 3. El sector no lucrativo. Que incluye las organizaciones no lucrativas, como las organizaciones no gubernamentales, las ONG, fundaciones, asociaciones, etc. Yo pensé que solo los del sector público hacían este tipo de campañas. Qué bueno que hay otros sectores que también se involucran. Oye, mira, hay varios tipos de campañas. Una campaña social puede mejorar las condiciones de salud de la población, alertando sobre enfermedades y promoviendo el cuidado de la salud. También hay campañas para sensibilizar sobre situaciones de discriminación que suelen experimentar jóvenes, adultos mayores, personas homosexuales e indígenas, solo por mencionar algunos grupos. Campañas de protección civil, como las campañas para prevenir incendios forestales. Y campañas de solidaridad, como Dona 1, Toma 1, para combatir el frío.
¿Sabes? Con esa información me surgieron varias ideas para nuestra campaña. Me gustaría hacer una campaña sobre el ahorro del agua en la escuela. De acuerdo. Es un tema muy importante que puede generar cambios considerables. Y después podemos hacer esa misma campaña en nuestras colonias. ¡Buena idea! Ya entendí la importancia de las campañas sociales. Voy a impulsar en mi colonia una campaña para recoger las heces de los perros, porque entre todos podemos solucionar ese problema si ponemos nuestro granito de arena. ¿Hay alguna campaña social presente en tu comunidad? ¿Qué campañas harían falta para tratar problemas que afecten a todos en tu comunidad? Adiós. Como observaron, hay distintos tipos de campañas oficiales y las realizan organismos públicos y privados. También conocieron acerca de sus características, los temas que desarrollan y los medios para realizarlos. Pero lo más importante es que se dieron cuenta que no tienen fines de lucro, es decir, que más bien buscan promover temas de interés común y de bienestar. Seguramente se les ocurren varias ideas de qué campaña podrían implementar en su colonia acerca de temas que urge solucionar, como la recolección de basura, la seguridad, el cuidado a la salud y otras. Lo cierto es que para realizar este tipo de campañas hay medios de comunicación que podrían ayudarlos a realizar la suya. Pero, ¿cómo podrían hacerlo? A continuación les mostramos un video con estas respuestas. ¿Lo vemos? Los medios de comunicación juegan un papel importante en la difusión de información para concientizar e informar sobre los problemas que enfrenta nuestra sociedad. ¿Cuáles serán los más eficaces para emprender campañas de impacto social? ¡Vamos a investigar! Pero ¿sabes lo que no está chido? Que fumes siendo menor de edad. Habla con tu familia. Me gusta la campaña, no está chido, porque concientiza sobre los problemas que trae el alcoholismo y el tabaquismo. ¿Cómo habrán elegido los medios de comunicación para su difusión? No lo sé, vamos a investigar. El mensaje es el eje central de cualquier campaña social. Para que el mensaje llegue a las personas a las que va dirigido e impacte al mayor número de ellas, es necesario elegir los medios de comunicación más adecuados. Para lo cual hay que considerar los siguientes elementos. El propósito de la campaña. ¿Es necesario informar para concientizar, convencer o disuadir? El destinatario. ¿Es el público en general o un sector particular? Los recursos disponibles. ¿Cuánto dinero se tiene para la difusión de la campaña y quiénes participarán? Veamos. La campaña No está chido está dirigida principalmente a padres de familia, adolescentes y niños. Y su objetivo es sensibilizar a todos, adultos, jóvenes y niños, sobre los riesgos que corren los menores de edad con el consumo de alcohol y tabaco. Me imagino que utilizaron varios recursos porque veo la publicidad en muchos lugares. Es cierto, he visto la publicidad en televisión, en las paradas de autobús y en internet. Este tema está muy interesante. Sigamos investigando. Sí. Los medios de comunicación se clasifican en 3 grandes grupos. En un primer grupo están los medios de comunicación masiva, es decir, los que llegan a un gran número de personas, como la televisión, la radio, la internet, los periódicos, las revistas y el cine, que por su accesibilidad impactan a un gran número de personas. El segundo grupo está conformado por los medios auxiliares o complementarios, que incluye la publicidad exterior, la interior y la directa. La publicidad exterior se refiere a la que se coloca al aire libre, como los espectaculares, la que se pone sobre muros, en las paradas de autobús y en el exterior del transporte público. La publicidad interior se refiere a la que se coloca en espacios cerrados, como centros comerciales, supermercados, hospitales, centros de espectáculos, estadios y en el interior del transporte público, como en el metro. La publicidad directa es la que se hace llegar directamente a las personas, por ejemplo, en cartas, folletos, volantes, etc. Finalmente, en el tercer grupo se encuentran los medios de comunicación alternativos, los cuales se caracterizan por la personalización del formato, entre los que se encuentran plumas, folders, separadores, etc.
Creo que eligieron los medios adecuados para la campaña no está chido. Sí, porque además de los espectaculares en paradas de autobuses, utilizaron la televisión e internet. Y con eso aseguran el impacto a un mayor número de personas. También hay varios formatos para cada medio. Vamos a ver. Hay una gran variedad de formatos para cada medio de comunicación. Su elección depende de los medios elegidos para la difusión de la campaña social. En televisión se utilizan formatos audiovisuales que pueden durar desde 30 segundos, como es un spot o cortinilla, hasta 30 minutos, como los infomerciales. En la radio los audios pueden ser de corta duración, como los que se intercalan durante un programa, como las cuñas o espacios publicitarios, o bien el mismo locutor puede hacer la mención publicitaria, e incluso a veces se hacen publireportajes. Entre los formatos impresos están los periódicos, revistas, folletos, volantes, carteles, espectaculares, etc. Con las nuevas tecnologías, aparecieron nuevos formatos para difundir información sobre las campañas. Página web, blog y redes sociales, en los cuales también se pueden insertar pequeños anuncios, videos, infografías, etc. Un spot me parece para transmitir los mensajes de la campaña no está chido. Y los anuncios en internet y en espectaculares son muy concretos y vistosos. ¿Y si hacemos una campaña parecida en nuestras colonias? Podemos empezar con unos carteles. Me parece bien. Y mira. Gracias a los medios de comunicación, podemos informarnos sobre algunos problemas y prevenir situaciones que nos pueden afectar a todos. ¿Cómo te informas sobre las campañas de tu localidad? ¿Qué medios de comunicación te parecen más efectivos? ¡Adiós! Acaban de darse cuenta que los medios de comunicación son de gran ayuda, pero también que el tema y el propósito de la campaña son muy importantes, además de tener en cuenta a quién va dirigida y los medios necesarios para realizarla. Por ejemplo, si el tema de la campaña es contra la violencia escolar, tendrían que pensar a qué tipo de violencia se refieren. Así sabríamos si va dirigida al alumnado, a los docentes o a madres y padres de familia. También tendríamos que saber que el propósito sería detectarla, señalarla y cómo evitarla. Además, se debe pensar en qué tipo de publicidad y formatos se usarán. Por otro lado, si es un material visual, deben pensar en las imágenes que usarán, pues estas deben ser acordes a lo que quieren comunicar. También los tonos o tipos de letra. Si la publicidad es un audio, deben pensar en el tono de voz, en el fondo musical o ruidos del audio que quieren grabar. Y si es un video, deben pensar en cómo representar una situación. Pero ¿saben qué? Uno de los elementos más importantes en una campaña oficial es la persuasión, porque buscan convencer al público de lo que están informando y hay que seguir una serie de pasos muy importantes para lograrlo. ¿Lo vemos? Le dije a mi hermano que cuidara a mi perro mientras me voy a una práctica de trabajo por parte de la escuela. Pero no quiere, porque dice que es mucho trabajo. ¿Cómo convencerlo? ¿Qué estrategia utilizar? Voy a investigar. Nos queda una semana para convencer al grupo de ayudarnos a reforestar el parque. Algunos no quieren porque es dedicarle un fin de semana justo cuando podemos descansar. Yo creo que podemos convencerlos si aplicamos algunas técnicas de persuasión, como nos explicaron en clase. Vamos a revisar qué técnicas podríamos utilizar. La persuasión es para unos una habilidad, para otros un arte. Según el Diccionario del Español de México, persuadir significa lograr, mediante razones y perseverancia, que alguien se convenza de alguna cosa. La persuasión es particularmente útil para cambiar, reforzar o fijar actitudes, opiniones y comportamientos. Una campaña que informa sobre cómo ahorrar agua cuando nos bañamos, lavamos los dientes y cuando lavamos el auto, busca convencernos de modificar nuestros hábitos. Una campaña para revisar el etiquetado en alimentos y bebidas refuerza la idea de que cuidar lo que comemos es cuidar nuestra salud. Y las campañas sobre equidad de género en todos los ámbitos, familiar, laboral, etc.,
buscan que se fije e integre ese concepto en nuestras opiniones y comportamientos. Si apelamos a los sentimientos y emociones, podemos poner carteles en la escuela que digan, por ejemplo, los árboles te regalan mucho tiempo de vida. ¿Tú qué haces por ellos? Participa en la reforestación del parque. Suena bien. También podemos usar datos e información que respalden el mensaje. Por ejemplo, ¿sabías que para abastecer el oxígeno de una persona se necesitan 22 árboles? Participa en la reforestación del parque. Me gusta. Podemos reforzar la campaña solicitando la participación de personas con autoridad o reconocidas. Por ejemplo, podemos grabar a la maestra Gloria invitando a los estudiantes a reforestar el parque. Sí, todos la respetan mucho. Seguro tendrá un gran impacto. Vamos a investigar. Sí. La persuasión está presente en la vida cotidiana, pero también forma parte de las campañas sociales. Observa con atención a tu alrededor. Seguramente identificarás algunos de los siguientes recursos de la persuasión. Metáforas visuales, por ejemplo, para fomentar la lectura o concientizar sobre el cambio climático. Rimas como chécate, mídete, muévete, para prevenir enfermedades. O sin maíz no hay país, que está a favor de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano. Otros recursos son los lemas como no la riegues, cuida el agua, cuya finalidad es cuidar el agua, o la familia pequeña vive mejor, que pretendió en 1970 integrar el concepto de planificación familiar en las opiniones y comportamientos de la población. Se me ocurre que también podemos poner en las redes sociales una fotografía de uno de nuestros compañeros sembrando un árbol, con una gran sonrisa. Y podemos agregar un lema que diga, no nos plantes y planta un árbol. Suena bien. Y también tenemos que agregar los horarios y los días en que vamos a hacer la reforestación del parque. ¿Y a quién le tomamos la foto? Clara y Juan están de acuerdo. Vamos a buscarlos. Va a quedar bien nuestra campaña. Ya tengo muchas estrategias de persuasión para que mi hermano cuide a mi perro. Espero convencerlo porque me voy mañana. ¿Cómo persuaden ustedes a otros? ¿Cómo son persuadidos ustedes? Adiós. Como se dieron cuenta, la persuasión es parte de nuestra vida. Desde que tenemos uso de conciencia, alguien o nosotros mismos hemos buscado persuadir a las personas de hacer algo. En este caso, debemos aportar un argumento y convencer a alguien de que lo que proponemos es real. Por ejemplo, ¿sabían que ignorar a las personas es ejercer violencia contra ellos? Pues los hace sentir menos. Así la persuasión es de gran ayuda al momento de realizar la publicidad para una campaña oficial con tema social. Ahora, por último, veamos un video de la Organización de Estados Iberoamericanos acerca de la campaña de quedarse en casa ante el coronavirus. El coronavirus es un problema global que juntos podemos enfrentar. Seamos responsables. Sigamos las medidas recomendadas por las autoridades oficiales. No dejemos que el pánico nos inmovilice, pero tampoco seamos indiferentes. Seamos prudentes. Quedémonos en casa el mayor tiempo posible y ante síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, busquemos orientación y ayuda. Seamos creativos. No dejemos que la tristeza nos invada. Utilicemos la lectura para potenciar nuestra imaginación y el arte para expresarnos. Seamos solidarios. Al cuidarnos, cuidamos a los demás. A todos nos toca enfrentarlo y juntos podemos hacerlo. Súmate tú también. ¿Qué les pareció? ¿Claro, breve y con un lenguaje entendible? Como notaron, este video reúne varias de las características acerca de las campañas oficiales y con tema social. Podrían analizar algunos otros elementos como ¿pudieron identificar los elementos de la campaña que se presentó? ¿Cuáles son? ¿Podrían agregar más elementos a la campaña? Si es así, ¿cuáles serían? ¿Qué elementos de persuasión se usaron? Las y los invitamos a que escriban sus respuestas y pregunten en su casa a algunos de sus familiares qué agregarían ellos. Compartan sus respuestas con sus compañeras y compañeros y al regreso a la escuela con sus docentes. ¡Nos vemos a la próxima!
les ha parecido este programa de lengua materna español titulado Entre líneas de campaña? Un tema de interés para todas y todos, ¿no lo creen? Ahora vamos a recordar las preguntas que les hicieron al final del programa para que las puedan responder y guardar en su carpeta de experiencias. ¿Pudieron identificar los elementos de la campaña que se presentó? ¿Cuáles son? ¿Podrían agregar más elementos a la campaña? Si es así, ¿cuáles serían? ¿Qué elementos de persuasión se usaron? Hagan memoria de lo que han aprendido en el programa y escriban las respuestas en su carpeta de experiencias. Recuerden que pueden comentarlas con sus familiares. ¡Qué mejor forma de tener una retroalimentación! Al regreso a clases, podrán comentar sus respuestas no solo con sus docentes, sino también con sus compañeros. Secundaria segundo grado. Matemáticas. La proporcionalidad entre nosotros. Reconocer las características y las representaciones tabular y gráfica de la proporcionalidad directa e inversa y la diferencia entre reparto proporcional y equitativo. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? ¿Están listos para iniciar una nueva sesión de Aprende en Casa? Será una sesión muy interesante en la que nos enfocaremos en un tema clave de la asignatura de matemáticas correspondiente al segundo grado de secundaria, la proporcionalidad. Con el apoyo de la familia podemos seguir aprendiendo desde nuestros hogares, así que manos a la obra. En este programa hablaremos de los diferentes tipos de proporcionalidad, que como concepto matemático casi todos son utilizados en la vida real. ¿Les sorprende? En el siguiente video se presentarán la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Observarán que en cada una están involucradas dos cantidades que les ayudarán a elaborar una gráfica y una tabla. Los invito a verlo. Hola, bienvenidos nuevamente al blog de las matemáticas. Hoy veremos algunos ejemplos de relaciones funcionales lineales. Acompáñenme. Existen relaciones funcionales entre dos magnitudes que son lineales, lo que quiere decir que su representación gráfica es una línea recta. Veamos un ejemplo. A este resorte de 5 centímetros de largo se le colocaron pesas de diferentes kilogramos. La gráfica muestra el aumento en la longitud del resorte en función del peso que se coloca en su extremo. Observen que si se coloca una pesa de 2 kilogramos, la longitud del resorte aumenta 8 centímetros. Con una de 4.5 kilogramos, aumenta 18 centímetros. Y con una pesa de 5 kilogramos, aumenta 20 centímetros. La recta pasa por el punto 0,0, porque cuando el resorte no tiene un peso, no aumenta su longitud. Ahora elijamos algunos puntos de la gráfica y construyamos una tabla. El punto 0,0 corresponde a 0 kilogramos de peso y 0 centímetros de aumento en la longitud del resorte. El punto 1,4 corresponde a 1 kilogramo de peso y 4 centímetros de aumento en la longitud. Si continuamos con los otros puntos, obtenemos la siguiente tabla. La tabla es de proporcionalidad directa porque al aumentar los valores de la primera columna, aumentan en la misma proporción los de la segunda columna. Entonces, si la gráfica es una línea recta que pasa por el origen, la relación es de proporcionalidad directa. Y recíprocamente, si la relación es de proporcionalidad directa, su gráfica es una recta que pasa por el origen. ¿Y si se obtiene una recta que no pasa por el origen, la relación será de proporcionalidad directa? Ahora, la gráfica muestra la longitud total que alcanza el resorte al ir aumentando los kilogramos de las pesas, en lugar de solo considerar el aumento de su longitud, como se hizo en la gráfica anterior. Observen que la longitud del resorte sin peso es de 5 centímetros. Si el peso es de 1 kilogramo, la longitud total del resorte es de 9 centímetros. Si es de 2 kilogramos, la longitud total es de 13 centímetros.
Si es de 3, la longitud total del resorte es de 17 centímetros y así seguimos ubicando puntos. Hagamos una tabla con los valores anteriores y analicémoslos. Como ven, esta tabla no es de proporcionalidad directa, porque los valores de las columnas no aumentan en la misma proporción. Entonces, podemos decir que la gráfica de una variación lineal que no pasa por el origen no representa una variación de proporcionalidad directa. Ahora veamos cómo es la gráfica de una variación de proporcionalidad inversa. En una granja se tiene suficiente alimento para dar de comer a 12 vacas durante 30 días. ¿Para cuántos días alcanzaría la misma cantidad de alimento si en lugar de 12 hay 24 vacas? Como hay el doble de vacas, la cantidad de alimento durará la mitad del tiempo, es decir, 15 días. Si aumenta 6 veces el número de vacas que había, el número de días disminuirá a la sexta parte. Es decir, para 72 vacas, el alimento durará 5 días. Ahora pensemos que disminuye a la mitad el número inicial de vacas. Entonces aumentará al doble el número de días que durará el alimento. Así, tenemos la siguiente tabla. Esta tabla es de proporcionalidad inversa, porque al aumentar los valores de la primera columna, disminuyen en la misma proporción los de la segunda. Para trazar la gráfica, ubicamos los puntos de la tabla en un plano cartesiano. Observen que si unimos los puntos con una línea, tendremos una curva que se va acercando a los ejes. Esta curva se llama hipérbola y representa una relación de proporcionalidad inversa. Espero que estos ejemplos les ayuden a distinguir las representaciones gráficas de las relaciones de variación directamente proporcional, las de variación inversamente proporcional, así como las que no corresponden a ninguna de estas dos. Hasta la próxima en el blog de las matemáticas. Seguramente reconocieron que en la proporcionalidad directa se relacionan dos cantidades que cuando una aumenta, la otra también. Y si una disminuye, la otra cantidad también disminuye de manera proporcional. ¿Qué características notaron en la gráfica de proporcionalidad directa? ¿Se dieron cuenta qué debe pasar por el origen? En la proporcionalidad inversa, cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye y viceversa proporcionalmente. Intenten responder las siguientes preguntas. ¿La gráfica de la proporcionalidad inversa es diferente de la gráfica de proporcionalidad directa? ¿De qué manera? ¿Cómo varían los datos de la tabla? Ya vieron que la proporcionalidad es la relación que se registra entre cantidades y el reparto proporcional consiste en la distribución de una cantidad en partes proporcionales. ¿Cómo es esto? Veamos el siguiente video. Hola, les doy la bienvenida a mi blog. Hoy vamos a analizar qué son los repartos proporcionales y por qué son diferentes de los repartos equitativos. Comencemos. Hugo y sus hermanos gemelos, Paco y Luis, quieren comprar un regalo para su papá que cuesta 720 pesos. Hugo propone que el costo del regalo lo dividan equitativamente. Y Paco propone que la cantidad de dinero que aporte cada uno sea proporcional a la edad que tienen. Hugo tiene 14 años y los gemelos 11. Veamos cuánto debe pagar cada uno si el costo del regalo lo reparten como propone Hugo y cuánto si lo reparten como dice Paco. La propuesta de Hugo significa que el costo del regalo se divide entre 3, de manera que cada uno de los hermanos pague lo mismo. Al hacer la división 720 entre 3, cada hermano tendría que pagar 240 pesos. Veamos cuánto debe pagar cada uno según la propuesta de Paco. En este esquema, cada uno de los recuadros representa un año de vida de los 3 hermanos. ¿Cuánto suman las edades? 36 años. Observen que, si el regalo costara 36 pesos, Hugo pagaría 14 pesos y los gemelos 11 cada uno. Pero si el regalo costara el doble, es decir, 72 pesos, cada uno tendría que pagar también el doble. Entonces, Hugo pagaría 28 pesos y los gemelos 22 cada uno.
Es decir, se divide el precio del regalo entre 36, que es la suma total de las edades, y luego el resultado se multiplica por la edad de cada uno. Como el regalo cuesta 720 pesos, entonces dividimos esta cantidad entre 36 y el resultado lo multiplicamos por la edad de cada niño. Así, Hugo pagaría 280 pesos y los gemelos 220 pesos cada uno. Como pudieron observar en la propuesta de Hugo, cada uno aportaría la misma cantidad de dinero. Pero en la propuesta de Paco, Hugo es quien aportaría la mayor cantidad por ser el hermano mayor. Ahora veamos otro ejemplo. Carmen, Juan y Claudia tienen un club de tareas donde ayudan a sus amigos. Este mes en total les pagaron 1,125 pesos y quieren saber cómo repartir el dinero de manera proporcional al número de horas que cada uno trabajó. Carmen, 15 horas. Juan, 18 y Claudia, 12. Al sumar el número de horas que cada uno trabajó, vemos que el total es de 45 horas. Entonces, para saber cuánto dinero les pagaron por hora, basta dividir los 1,125 de sus ingresos entre 45. Así, por cada hora les pagaron 25 pesos. Como Carmen trabajó 15 horas, le corresponden 375 pesos. A Juan le tocan 450 pesos, porque trabajó 18 horas. Y a Claudia, 300 pesos por sus 12 horas de trabajo. Hemos visto dos ejemplos de reparto proporcional. Piensen en otras situaciones en las que resulte necesario hacer repartos proporcionales. ¡Hasta la próxima! Ahora resuelvan esta cuestión. Un abuelo quiere repartir una cierta cantidad de manera proporcional entre sus 3 nietos de 14, 10 y 6 años de edad. ¿A quién le corresponde más? Al inicio del programa se mencionó que los diferentes tipos de proporcionalidad eran utilizados en diversas situaciones. En el siguiente video se presentarán algunas de estas situaciones. Hola, bienvenidos a mi blog. Hoy hablaremos sobre situaciones de la vida cotidiana donde hay proporcionalidad. Dos magnitudes guardan entre sí una relación de proporcionalidad directa cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Veamos algunos ejemplos del uso cotidiano de la proporcionalidad directa. Al comprar varios artículos iguales, sin que se aplique un descuento por estos, la cantidad de dinero que se paga es directamente proporcional al número de artículos, porque entre mayor cantidad de artículos se compren, más dinero se paga. En un mapa o dibujo a escala, las medidas tienen una relación de proporcionalidad directa con las medidas reales, ya que si una de ellas aumenta o disminuye al doble o al triple, la otra aumentará o disminuirá en la misma proporción. La cantidad de tornillos que fabrica una máquina y el tiempo que tarda en hacerlo son magnitudes directamente proporcionales, porque entre más tornillos fabrica, más tiempo tarda la máquina en hacerlos. Cuando tenemos dos cantidades en una relación de proporcionalidad directa, ¿podrían saber cuánto aumentaría una de las cantidades si la otra lo hiciera? Imaginen que quieren comprar cierta cantidad de lápices iguales. Por 7 lápices pagan 24.50 pesos y por 10 lápices 35 pesos. ¿Cuánto pagarán por 12 lápices o 15? Para encontrar el total de lo que pagarían, dividimos lo que se pagó en cada compra entre el número de lápices que se compraron. En ambos casos, se obtiene el mismo número al que se le llama constante de proporcionalidad, que corresponde al precio de un lápiz. Ahora, solo necesitamos multiplicar esta cantidad por 12 y por 15. También existe otra relación de proporcionalidad, en la que al aumentar una de las cantidades, la otra disminuye en la misma proporción. A esta se le conoce como proporcionalidad inversa. Veamos algunos ejemplos de la vida cotidiana. La velocidad promedio a la que un automóvil recorre cierta distancia
es inversamente proporcional al tiempo que tarda en recorrerla, porque entre mayor sea la rapidez del automóvil, menor será el tiempo que tarde en recorrerla. La cantidad de trabajadores que se requieren para hacer una barda, si todos trabajan con la misma rapidez, es inversamente proporcional al tiempo que tardan, porque entre más personas trabajen, menos tiempo tardarán en hacer la barda. El flujo de agua de una tubería y el tiempo que tarda en llenar un tinaco son magnitudes inversamente proporcionales, porque entre mayor cantidad de agua sale por la tubería, menos tiempo tarda en llenarse el tinaco. Ahora, ¿cómo creen que se utilice la constante de proporcionalidad en una relación de proporcionalidad inversa? Imaginen que van de viaje por una carretera con su familia a una ciudad que está a cierta distancia. Si el automóvil viaja a una velocidad promedio de 90 km por hora y no se detienen, tardarán 4 horas en llegar a la ciudad. Pero si van a 60 km por hora, tardarán 6 horas. ¿Cuánto tiempo tardarán si van a 40 km por hora o a 30 km por hora? En este caso tenemos que multiplicar el tiempo que tardan en llegar a su destino por la velocidad promedio a la que se mueve el vehículo. El resultado siempre es el mismo número, que es la constante de proporcionalidad. En este caso es la distancia a la cual está la ciudad a la que quieren llegar, que son 360 kilómetros. Entonces, basta dividir esta constante entre la velocidad a la que iría el automóvil, 40 o 30 kilómetros por hora. Exacto, 9 y 12 horas. Hemos visto algunos ejemplos de proporcionalidad directa e inversa, como el llenar el tanque de gasolina de un auto. ¿Ustedes qué creen? La relación entre la cantidad de gasolina y el pago que se va a realizar, ¿será de proporcionalidad directa o inversa? Nos vemos en el próximo Blog de las Matemáticas. Estos son solo unos ejemplos del uso de la proporcionalidad en distintos contextos. ¿Pueden pensar en otras situaciones? Planteen el tema a alguien de su familia y juntos comenten cómo utilizan las relaciones proporcionales en sus quehaceres. ¡Hasta la próxima! Acabamos de ver el programa La proporcionalidad entre nosotros de la asignatura de matemáticas. Ahora los invito a recordar las preguntas que les formulamos para que las guarden en su carpeta de experiencias. En la proporcionalidad directa se relacionan dos cantidades y cuando una aumenta, la otra también. Y si una disminuye, la otra también disminuye de manera proporcional. ¿Qué características notaron en la gráfica de proporcionalidad directa? ¿Se dieron cuenta que debe pasar por el origen? La gráfica de proporcionalidad inversa es diferente a la gráfica de proporcionalidad directa. ¿De qué manera? ¿Cómo varían los datos de la tabla? No olviden guardar sus anotaciones y respuestas en su carpeta de experiencias para que a su regreso a clases las puedan compartir. Secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. Somos diferentes pero iguales en derechos.
Reconocer con fundamento en principios éticos que la riqueza de la humanidad está en su diversidad y en que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, los cuales debemos defender para que se apliquen de manera justa y equitativa. Hola, ¿qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Para nosotros es un gusto llevar hasta su hogar esta propuesta para que te sigas preparando ante la contingencia actual, que transformó todo, incluso nuestra forma de estudiar. Por ello es importante que nos organicemos y desde casa, con la proximidad de nuestros seres queridos, seamos tolerantes con los demás. Para lograr esto es fundamental tener empatía con quienes nos rodean. Esto es, como dice un refrán, ponerse en los zapatos de los otros o no hacer lo que no queremos que nos hagan. Además, es una excelente oportunidad para practicar el aprendizaje colaborativo con nuestros familiares, lo que nos permitirá reforzar todo lo que aprendamos día a día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. Estamos transitando por uno muy importante desde casa y con nuestras familias. Recuerda que estando unidos lograremos que este tiempo de contingencia sea más corto y podremos surgir todas y todos más fortalecidos y desde luego con nuevos aprendizajes. No debemos olvidar que toda esta programación cuenta con el impulso de la Secretaría de Educación Pública, que diseñó Aprende en Casa como una nueva forma de aprender. Y aunque estés en tu hogar y todo esto parezca fácil, es muy importante ser disciplinado y cumplir con los horarios de sus clases. Para participar de forma adecuada en esta iniciativa es muy importante que preparen su carpeta de experiencias de cada clase, pues al regreso a la escuela todo esto va a servir para que sean evaluados. Pero es hora de entrar en materia con una experiencia más de aprendizaje. En esta ocasión hablaremos acerca de la igualdad de todas las personas y su importancia para la construcción de una sociedad equitativa y justa. ¿Tú crees que todos somos iguales? Todos somos diferentes, ya sea por nuestros rasgos físicos, nuestra cultura u otros aspectos, pero sí todos somos diferentes porque es importante que seamos también iguales. Para iniciar con nuestras reflexiones, te invito a que veamos el siguiente video que nos habla acerca de la igualdad. No sé si entendí bien lo que vimos ayer en clase. ¿El tema sobre igualdad social? Pues yo entendí que lo importante es que tenemos el derecho a ser reconocidos como iguales. De acuerdo, pero voltea a tu alrededor y dime si en la realidad crees que todos somos iguales. Esta comunidad, como todo México, es un país con grupos de personas muy distintos. Entonces, ¿en qué somos iguales? En México, es un derecho humano el respeto a la diversidad y la diferencia, y en todo el país coexisten diversas culturas. Un principio constitucional es el de igualdad, que también es un derecho humano. ¿Cómo podríamos hablar de igualdad en nuestro país viendo las diferencias que hay entre las personas? Es necesario señalar que el principio de igualdad establecido en nuestra Constitución reconoce y respeta que somos diferentes y tenemos derecho a esas diferencias. Es ante la ley que todos somos reconocidos como iguales y contamos con los mismos derechos. El artículo 4 de la Constitución mexicana homogeneiza a las personas respecto a sus derechos y obligaciones, tanto a hombres como a mujeres. Esta igualdad es jurídica y política. Los derechos humanos contemplados en la Constitución se traducen en libertades civiles y derechos políticos de las personas a las que se les reconoce como ciudadanos, a quienes las leyes buscan homogeneizar en su diversidad. Es importante recordar que un derecho humano no toma en cuenta las diferencias sociales, como riqueza, propiedad, sexo, religión, ideología, discapacidad, preferencia sexual o de cualquier otro orden. Podríamos decir que por más diferencias que tengamos en nuestras procedencias, apariencias y preferencias, tenemos los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Sí, aunque es necesario tomar en cuenta que el ser ciudadano político es una distinción entre ser mayor de edad con los derechos y obligaciones o ser menor de edad. Entonces, por ser adolescentes, nosotras no somos ciudadanas hasta cumplir 18 años, ¿cierto?
El artículo 34 de la Constitución mexicana señala que son ciudadanos aquellas personas que sean de nacionalidad mexicana, mayores de 18 años y tengan un modo honesto de vivir. El artículo 35 contempla los derechos de participación política, que son derechos fundamentales. El derecho a votar y ser votado, de asociación política, es decir, a crear partidos políticos o formar parte de ellos. La igualdad de participación política se aplica porque cada ciudadano puede votar. Cada voto cuenta por uno. Solo puede ser una vez durante cada proceso electoral y se ejerce de forma libre. Es así como el sufragio iguala a los individuos entre sí. Reconoce en cada persona la capacidad para nombrar a sus representantes y gobernantes y la capacidad de organizarse para defender sus derechos, influir en las decisiones políticas, solicitar la rendición de cuentas y transparencia en el gasto público. Además, la igualdad aplica en otros sentidos, es decir que, sin distinciones, la ley juzga y se aplica a todos por igual, nadie por encima de la ley. Esta simetría le confiere igual dignidad y respeto. Un ejemplo de cómo podemos ir practicando sobre nuestros derechos como futuros ciudadanos es la selección de jefe de grupo, ¿no crees? Sí, yo quiero ser jefa de grupo. Voy a postularme en la próxima elección. Te invito a ser parte de mi campaña. No sé. ¿Qué ofreces como candidata a la jefatura de grupo? No sé. Tendré que pensarlo. ¿Qué importancia tiene la igualdad en las sociedades? ¿Qué se puede hacer para que haya mayor igualdad en una sociedad? Como pudiste darte cuenta, todas las personas pertenecemos a grupos muy distintos, pero somos iguales ante la ley. La igualdad es un principio constitucional, así como un derecho. Ser diferentes también es un derecho. Sin embargo, existen algunas personas que no piensan lo mismo y creen que la diversidad no es valiosa. A lo largo de la historia, las diferencias han sido usadas para que algunos grupos tengan ventajas sobre otros grupos a quienes consideran inferiores. Esto ha provocado que no se cumplan los derechos de algunas personas como las mujeres. Por ello, fue necesario garantizar el derecho a la igualdad para todas y todos. ¿Pero qué significa esto? Veamos la siguiente cápsula para conocer al respecto. Oye, Fernanda, ¿te parece bien si integramos a Lucía a nuestro equipo para el trabajo de biología? Ya ves que todos no quieren, solo porque está en silla de ruedas. Sí, es cierto. Ahora le voy a preguntar si quiere integrarse. Va. A lo largo de la historia, las diferencias entre personas han sido utilizadas para justificar ventajas para algunos grupos y desventajas para otros. Así, por ejemplo, durante siglos, las mujeres vieron impedido su derecho al voto solo por ser mujeres. En tanto, la facultad de dirigir el destino de las naciones era y sigue siendo un privilegio casi exclusivo de los hombres. Todos somos diferentes, eso es evidente. Sin embargo, una de las condiciones para que prevalezca la justicia es el apego a la igualdad. En una sociedad, la igualdad se instituye a través del derecho. Así, aun cuando todos somos diferentes en gustos, aficiones e intereses, ante la ley, todos somos iguales con los mismos derechos y obligaciones. Ejerzo mi derecho a la igualdad, respetando la condición social y preferencias sexuales de todas las personas. Ejerzo mi derecho a la igualdad, respetando a las personas, no importando sus preferencias, de dónde vengan o su raza. Bueno, yo ejerzo mi derecho a la igualdad tratando igualitariamente a las personas, sin importarme grupo social o trabajo. Al fin y al cabo son personas y deben ser tratadas como tal. La igualdad como derecho surgió a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos Humanos bajo la premisa del artículo 1, en el que se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Así como en el artículo 2. En nuestro país, el derecho a la igualdad queda manifiesto en distintos puntos de la Constitución mexicana. El artículo 1, que prohíbe la discriminación. El artículo 4, que reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El artículo 31, que establece la equidad tributaria.
y el artículo 123, que hace referencia a la igualdad retributiva y señala que, a trabajo igual, salario igual. Además de lo anterior, se han generado otros esfuerzos en este sentido, como el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, 2014-2018, donde se establecen líneas de acción para mejorar las garantías de igualdad de trato y de oportunidades. También, en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se reconoce la igualdad sustantiva, es decir, el acceso a todos los menores al ejercicio pleno de sus derechos universales. Esta ley, en conjunto con los artículos 1 y 4 de nuestra Constitución, son dos de los referentes utilizados en la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018. Listo, está con nosotros, en nuestro equipo. Ahorita que estabas con ella me di cuenta que todos somos diferentes, no solo Lucía. Por eso, en el respeto a la diversidad, está el derecho a la igualdad. Tienes que traducirme lo que acabas de decir, ¿eh? Porque todos tenemos derecho. ¿Y tú? ¿Conoces las leyes e instituciones que te ayudan a hacer valer tu derecho a la igualdad y a la no discriminación? La ignorancia, el miedo y la indiferencia generan actitudes y situaciones de exclusión que se traducen en acciones como marginación, rechazo o discriminación, así como vimos en el caso de Lucía, que no era considerada por algunos de sus compañeros para trabajar en equipo. Hay situaciones que afectan a muchas personas, anulando o disminuyendo sus oportunidades para participar. Esto afecta negativamente a las personas, porque impide que disfruten plenamente de sus derechos. Por ello, es importante evitar que las diferencias de cualquier índole impidan que estos se cumplan para todas las personas. El derecho a la igualdad debe aplicarse de manera justa y equitativa para todas y todos, a partir de reconocer el valor de la diversidad cultural. En muchos lugares, algunas personas y grupos han emprendido acciones a favor de las y los indígenas, también en beneficio de las personas con discapacidad, de las mujeres, entre otros grupos, con el objetivo de que se logre la equidad e igualdad entre la población de nuestro país. Conozcamos las acciones de algunas de estas personas o grupos en el siguiente material. ¿Qué importancia tiene la igualdad, la equidad y la justicia en una sociedad? ¿Por qué esforzarse por alcanzarlas? Rigoberta Menchú es una activista guatemalteca que lucha por los derechos de los indígenas. Su infancia y juventud fueron marcadas por la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión para contener las aspiraciones de justicia social por parte de los campesinos. Uno de sus hermanos fue víctima de los terratenientes que arrebataban las tierras a los indígenas, y su madre fue secuestrada, torturada y asesinada por grupos paramilitares. Así, inició una campaña pacífica de denuncia contra el régimen guatemalteco y la violación a los derechos humanos. Su lucha fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992. Kofi Annan fue secretario general de la Organización de las Naciones Unidas de 1997 a 2006. Nació en Ghana y desempeñó varios puestos dentro de la ONU, como subsecretario general de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y secretario general adjunto. Fue el 7º secretario general y el primer africano en ocupar este cargo. Trabajó incansablemente por afianzar la responsabilidad de este organismo en favor de la paz y la seguridad, por reforzar las obligaciones con respecto a la política de defensa de los derechos humanos y por la lucha contra enfermedades como el SIDA. En el 2001 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz. Ellen Johnson Sirleaf fue la primera mujer presidenta de Liberia y de toda África. Lena Powell organizó el movimiento de paz que puso fin a la Segunda Guerra Civil Liberiana en 2003. Tawakkul Karman es una periodista política y activista yemení, fundadora del grupo Mujeres Sin Cadenas.
Ha sido llamada la mujer de hierro y la madre de la revolución por los yemeníes. Estas 3 mujeres han encabezado una lucha no violenta a favor de la seguridad y el derecho de las mujeres a participar plenamente en la construcción de la paz. Según el Comité del Premio Nobel, no se puede alcanzar la democracia y una paz perdurable, a menos que las mujeres obtengan las mismas oportunidades que los hombres a la hora de influir en el desarrollo dentro de todos los niveles de la sociedad. Su lucha fue reconocida en el 2011 al otorgarles el Premio Nobel de la Paz. Gilberto Rincón Gallardo trabajó en favor de la igualdad de las personas. Fue fundador del Consejo para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y promotor de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El abogado Rincón Gallardo fue candidato a la presidencia de México por el Partido Democracia Social en el año 2000. En ese entonces, polemizó por sus posturas reformistas y por denunciar la discriminación que se vive en el país. Impulsó propuestas como la despenalización del aborto, apoyó la igualdad de género y los derechos de las minorías, y luchó contra la discriminación. En 2017, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo, para reconocer a los ciudadanos defensores de los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Conoces a más personas que se esfuercen por construir una sociedad más igualitaria? ¿Qué puedes hacer para que en tu comunidad existan condiciones de igualdad? Hemos reflexionado sobre la importancia de apreciar a las personas con la dignidad y derechos que se merecen, sin alguna distinción. La diversidad es fundamental en la convivencia entre todos. Además, nos acercamos a la vida de las personas que han luchado por la igualdad en diferentes lugares y tiempos. ¿Y tú? ¿Conoces a personas en tu comunidad que se esfuercen para lograr la igualdad? Investiga acerca de algún caso o situación donde se haya generado exclusión o rechazo hacia alguna persona o grupo. Indaga si alguna persona o institución se involucró para evitarlo y cómo lo hicieron. Escribe un reporte con tus hallazgos. También reflexiona, ¿cómo ejerces tu derecho a la igualdad? Y ¿qué acciones puedes llevar a cabo tanto de manera personal como familiar para generar condiciones de igualdad e inclusión en el lugar de donde vives? Escríbelas y coméntalas con tu familia. En esta etapa de contingencia es importante compartir para todas y todos. Este proceso requiere de paciencia y de nuevas formas de relacionarnos, no solo de aprender. Aprovecha ahora que estás más tiempo en casa y guarda el registro de esta clase para que cuando vuelvas a la escuela puedas compartirlo todo con tus compañeras y compañeros. Para finalizar esta clase, queremos recordarte que puedes reforzar todo lo aprendido también buscando información en algún libro que tengan a la mano. Lo importante es que una vez que se aprende algo, hay que reforzarlo. Y eso se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, leyendo o platicando con tus familiares sobre lo que se aprendió. También es importante que te mantengas sano y activo. Y en nuestro Aprende en Casa encontrarás algunas recomendaciones de pausas activas y con las cápsulas de Suma Minutos fortalecerás tu salud física y mental. ¡Hasta pronto!
Después de ver el programa Somos diferentes pero iguales en derechos de la asignatura de Formación Cívica y Ética, los invito a recordar algunas de las preguntas que se realizaron en el programa. ¿Conocen a personas en su comunidad que se esfuercen para lograr la igualdad? Investiguen acerca de algún caso o situación donde se haya generado exclusión o rechazo hacia alguna persona o grupo. Indaguen si alguna persona o institución se involucró para evitarlo y cómo lo hicieron. Escriban un reporte con sus hallazgos. Reflexionen. ¿Cómo ejercen su derecho a la igualdad? ¿Qué acciones pueden llevar a cabo, tanto de manera personal como familiar, para generar condiciones de igualdad e inclusión en el lugar donde viven? Escríbanlas y coméntenlas con su familia. Guarden en su carpeta de experiencias sus anotaciones y actividades y en el regreso a clases las pueden compartir con sus compañeros.